Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño espacio de aprendizaje donde les hablaremos sobre los principios y funcionamientos del sistema de salud. Soy la enfermera Stacy. Y yo soy la enfermera Fernanda. Qué gran gusto que nos acompañen el día de hoy. Quédense con nosotros para que nos acompañen a profundizar más en cómo funciona la seguridad social en América Latina. Vamos a conocer el Sistema Nacional de Salud de México y el Plan Nacional de Desarrollo. Así es, Fer, y es que a veces cuando escuchamos términos como seguridad social o planes de desarrollo, pensamos en documentos aburridos, almacenados de polvo, pero lo cierto es que estos documentos determinan si en tu comunidad tienen acceso a medicamentos, a una consulta médica, si una familia cuenta con un respaldo ante una enfermedad crónica o cómo gestionan los recursos para la salud pública día con día. Totalmente de acuerdo, Stacy. Desde el punto de vista de la salud de las personas, a mí me gustaría que comenzáramos todo esto que vamos a abarcar con una pregunta. Se podría escuchar simple, sencilla, pero muy importante. ¿Por qué es que en América Latina cuesta tanto trabajo contar con una buena seguridad social? ¿Cómo es que hay tantas divisiones y por qué no es uniforme? Una excelente pregunta para abrir el debate, Fer. Así que quédense con nosotros y comencemos. Muy bien, Stacy, entremos de lleno a nuestro primer tema. Cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de una región con cientos de millones de personas, pero pues obviamente con unas realidades socioeconómicas muy diferentes. Algunos, la mayor parte tiene o demasiado o tiene muy poco. Si tuviéramos que definir el estado actual de la seguridad social en la región de Latinoamérica, ¿por dónde crees que es necesario empezar? ¿O cómo empezaríamos? ¿Cómo lo describirías? Indudablemente empezaría por su origen, la historia, por un concepto clave, la fragmentación. Verás, Fer, la seguridad social en nuestra región nació a mediados del siglo XX. Esta fue inspirada en el modelo de Bismarck. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que la seguridad social se diseñó originalmente para proteger de forma exclusiva al trabajador formal, es decir, que él tiene un contrato, un patrón y este paga una cuota fija. Bueno, claro, allá en Europa el trabajo o la formalización del trabajo no es como aquí en América Latina. Si bien aquí en América Latina es casi reglamentario tener un trabajo según una seguridad social. Así es, y según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en promedio más del 50% de la población económicamente activa en Latinoamérica trabaja en el sector informal. Hablemos de lo que son comerciantes, trabajadores independientes, repartidores, personas del sector agrícola y un sinfín que si nos pusiéramos a un montón de trabajos informales, pues en esto, si tú como gobierno estás diseñando un sistema que solo protege a un empleado formal, pues estás dejando deliberadamente a la mitad de la población a la deriva. Esta exclusión explica perfectamente por qué históricamente se crearon dos sistemas paralelos en el país: los institutos de seguridad social para los trabajadores formales, que suelen tener mayor presupuesto, y las secretarías o ministerios de salud pública para atender a la población abierta, a los que no cuentan con un empleo con prestaciones formales. Claro, y esa división técnica genera una profunda desigualdad social. Al final del día, el acceso a la salud con calidad no se determina por tu condición de ser humano, sino por tu estatus social. Si tienes un empleo en una empresa establecida, tienes derecho a las especialidades. Si trabajas por tu cuenta, dependes de la saturación de los servicios asistenciales del gobierno, como los que ya comúnmente conocemos. Sí, claro, no sé, un ejemplo, algunos trabajadores de unas empresas privadas o que tienes un muy buen ingreso, pues puedes ir o costear tú tu consulta, ¿no? Yo me voy a un hospital privado, pago mi consulta con un especialista porque yo quiero ver de lleno un especialista,
a comparación de si no me alcanza para pagar una consulta particular a un especialista, pues tengo que ir a donde, y eso sin contar con seguridad social, sino a lo mejor a la secretaría, a un centro de salud donde me va a costar más trabajo poder tener una atención rápida, digna, y que solamente voy a tener una atención básica, no voy a tener tan rápido una atención con un especialista. Y fíjate, Stacy, que en las últimas décadas varios países en la región han tenido o han querido entrar de lleno en de unificar o de darle seguridad social a todo su país, ¿no? Pero pues por un lado están los esquemas de donde se privatiza todo y por otro las cuentas individuales que pues son totalmente diferentes. Y como te decía, el querer unificar este sistema de salud, hacerlo universal, que muchas veces se ha hablado de la universalización, cuesta o va a costar trabajo, por lo menos aquí en México, porque es muy difícil que todos estos estatus que se han ido creciendo en este país, por ejemplo, los trabajadores del Estado cuentan con una seguridad social, los trabajadores IMSS cuentan con su seguridad social, aquellas personas que trabajan en una empresa establecida cuentan con su seguridad social, pero pues obviamente el pago ahí va. Pero aquellos trabajadores que tienen acceso solo a la secretaría, si unifican, pues obviamente siempre entran estas controversias de por qué me van a atender igual si yo estoy dando un mayor aporte, ¿no? Así es, o sea, ¿cómo es que esta persona que no está aportando y a la que sí está aportando le va a recibir lo mismo? O sea, somos un grupo que pensamos diferente y vamos a tener pues estos desacuerdos entre la comunidad. Sí va a ser muy difícil esto, integrarlo. Sí, claro, porque nunca va a faltar el que yo estoy haciendo mi aportación, a mí me cuesta muchísimo dinero pagar una seguridad social, ¿por qué le van a dar la misma atención a alguien que no está costeando una seguridad social? Y ¿quiénes son? Pues son las personas que no pueden contar, que tienen un trabajo informal y que no pueden costear esta atención formal como tal. Entonces va a haber ahí discrepancias porque no vamos a estar de acuerdo, la población no va a estar de acuerdo, unos sí, otros no, unos se benefician, otros se perjudican, pero bueno. Como el sistema de salud, el SUS, que busca que todo el mundo reciba la misma atención sin importar su empleo. Esto pues lo implementaron en Brasil. El caso de Brasil es bueno porque pues elevaron el rango de salud, más que nada en cuestión de derecho constitucional para que sea universal para todos, pero pues como todo, no siempre se espera que sea, o sea, esperamos que sí sea al 100%, pero pues la realidad pues es otra. Pues los lleva a que estos modelos universales en Latinoamérica pues no siempre son del mismo modo. El sistema de salud para todo un país implica el financiamiento, la vulnerabilidad, no va a ser todo perfecto, ¿no? Digo, se busca un modelo en el que todos hagan valer su derecho a la Constitución, que es el derecho a la salud, pero pues obviamente, ¿no? Para esto se necesita mucho recurso, porque si en algunos trabajos o en algunas seguridades sociales viven o se sustentan de las aportaciones de los trabajadores y de la parte que está sustentada solo por el gobierno, al tener todos la misma atención, todas esas instituciones van a tener por ahí un detallito económico, entonces necesitan un buen aporte económico porque toda la población va a querer atenderse en donde sea, ¿no? Yo eso entiendo que podemos tener acceso, si tú quieres ir el día de mañana a un lugar, a una institución y luego a la otra, te pueden atender o te deben de atender. Claro, es tu derecho, tener salud es uno de los derechos que tenemos fundamentalmente, pero pues también tenemos la obligación de aportar un poco, pues sino también cómo van a sostener tanto. Y es en donde pues estos modelos en su momento a veces pueden llegar a fracasar porque no están preparados a lo mejor para el gran impacto económico. Se necesita economía para invertir en las instituciones, hospitales, más de la que hay infraestructura, personal, contratar más personal, depende de a dónde quiera elegir la población irse, que al final de cuentas tú vas a buscar atenderte en donde creas que está mejor la atención, ¿verdad? Es un punto crítico, Fer,
Tratar una infección requiere una consulta y un tratamiento corto, pero tratar a un paciente con hipertensión arterial o diabetes pues implica un seguimiento continuo de medicamentos de por vida. Lo hemos visto pues en lo que hemos estado pues laborando, ¿no? Las valoraciones integrales recurrentes y la prevención de complicaciones graves como la insuficiencia renal o los infartos. Financieramente, esto pues es una bomba de tiempo que en cualquier momento el sistema, si no se invierte en prevención, pues esto va a reventar. Totalmente. Un sistema de salud que solo pues reacciona cuando el paciente ya llega con un daño avanzado está destinado al colapso financiero y operativo, ¿no? Por eso, pues en los foros internacionales de salud pública se insiste tanto en que Latinoamérica debe migrar con fuerza hacia un modelo de atención preventiva, no primaria, en la salud. Pues es decir, que hay que fortalecer las clínicas de primer nivel, sí, la medicina familiar y los programas preventivos que detectan el riesgo antes de que se requiera un hospital de alta especialidad. Sin duda, la educación para la salud y la prevención pues no solo salvan vidas, también salvan pues lo que son pues presupuestos. Pero bueno, Fer, este contexto en Latinoamérica pues no nos da el marco perfecto para analizar nuestro propio terreno. Pues vamos a analizarlo desde el punto de vista de nuestro país, el cual tiene sus propias particularidades, sus grandes aciertos históricos y, por supuesto, sus urgentes asignaturas pendientes. Ahora bien, hablando pues de México, nuestro Sistema Nacional de Salud pues es una estructura monumental, pero también es una de las más complejas y fragmentadas. Para alguien que no está metido en el área asistencial, ¿cómo le explicarías de forma sencilla cómo está organizado nuestro sistema? Yo se lo explicaría como una estructura con 3 sectores totalmente diferentes, ¿no? Donde la puerta de entrada depende de tu situación económica y laboral, por supuesto. El primero, pues, es el sector público de seguridad social, ¿no? Aquí se encuentran instituciones históricas como el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector un poquito más para los trabajadores del Estado, el ISSSTE, para los trabajadores del sector privado, Pemex y pues la Sedena, ¿no? Y todas estas instituciones pues se financian de forma tripartita, es decir, sí, aporta el gobierno, sí, aporta el patrón y aporta el trabajador. Así es, de acuerdo con esto, Fer, pues ese es el sector de la formalidad. ¿Y cuál sería pues el siguiente paso? Bueno, pues el segundo es el sector público de atención a la población abierta, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen seguridad formal, seguridad social, ¿no? Pues históricamente este sector antes lo operaba la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. Y pues los servicios estatales en diversos pues estados del país. Aquí es donde se han dado estos cambios un poquito más profundos en los últimos años, transitando desde lo que era el sistema del modelo del seguro popular, pasando por el INSABI hasta lo que hoy conocemos como el IMSS Bienestar. Y nos falta el tercer elemento, Fer, que es enorme en nuestro país, el sector privado. Este abarca los grandes hospitales de alta especialidad, lo que son los consultorios, las farmacias, que se han convertido en una válvula de escape masiva para atender enfermedades cotidianas de millones de personas, debido a la saturación de tiempo de espera en el sector público. Imagínate que ellos te dicen que llegan desde las 4 de la mañana, Fer. ¿Te imaginas estar ahí esperando para venir a pasar a una consulta a las 12 del día? Exactamente, Stacy. Y el gran problema de esta estructura fragmentada e independiente es la falta de unificación técnica. Imagina que cada institución opera frecuentemente con sus propias plataformas de expediente clínico electrónico
y que no se comunican entre sí. Incluso hasta tienen cada una sus catálogos de medicamentos, diferentes catálogos de medicamentos. Es un ecosistema ineficiente por diseño. Si un paciente transita de un trabajo formal a uno informal, técnicamente tiene que cambiar de unidad médica, de personal de salud, y reiniciar su historia de la enfermedad en otra institución. Eso rompe por completo la continuidad del cuidado a la salud. En este caso, pues ya sea para él o para su familia, que es vital en el seguimiento de padecimientos crónicos. Así es, romper esa continuidad que afecta directamente al paciente. Imagínate en una persona en control con hipertensión o con algún tratamiento oncológico, ¿no? Que por dinámicas de la economía pierde su empleo formal, y este tránsito institucional pues suele estar lleno de trámites y lagunas en donde la atención que ponen en riesgo, ¿no? Su salud, en riesgo la estabilidad del tratamiento y de la adherencia, ¿no? Del paciente. Y esto lo lleva a veces a complicarse todavía más. Que el paciente ya estaba teniendo un seguimiento, un control que lo está llevando de la mano, lo está ayudando a afrontar esta enfermedad, controlarla. El perder este empleo, como lo mencionabas tú, rompe esa cadena. Lejos de ayudarlo, termina a veces perjudicado. Sí, así es, pues pierde lo que es, como dices tú, el tratamiento y por la adherencia de... Y en el día a día operativo, esto genera una presión brutal sobre el personal de salud. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales que operan frecuentemente pues bajo estos esquemas de sobrecarga de trabajo en un ambiente laboral que pues se toman, hemos estado ahí, que es conflictivo debido pues a la legítima frustración de los usuarios. Esto nos lleva directamente a un concepto crítico, pues el desgaste emocional, el cansancio mental, pues de quienes cuidamos a los demás. ¿Qué punto tan importante tomas, Stacy? El bienestar de un sistema de salud depende directamente del bienestar de su personal, definitivamente. No puedes ofrecer un cuidado empático, asertivo y de calidad si el personal que atiende está exhausto o simplemente lidiando con un clima tenso, algo conflictivo. Un entorno que cuida la salud mental de sus trabajadores es un espacio donde la dignidad se respeta y la colaboración tiene que florecer. Fer, por eso en cualquier intento de reformar el Sistema Nacional de Salud en México, no solo debe de concentrarse en construir más clínicas o comprar más camas de hospital, sino en optimizar lo que son los ambientes de trabajo, capacitar al personal en el manejo de estrés laboral, que pues lo minimizan un poco, y fomentar lo que son los liderazgos participativos y democráticos. Sí, claro, definitivamente. Y para ordenar este rompecabezas institucional y definir hacia dónde deben de caminar todas estas piezas, pues el Estado obviamente cuenta con una herramienta legal de planeación obligatoria. Y nos referimos a nuestro tercer gran tema de hoy, que vamos a entrar de lleno, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué te parece si abordamos dónde se vincula este documento con todo lo que con todo lo que hemos ya platicado? Con gusto, Fer. Mira, el Plan Nacional de Desarrollo logra su fundamento legal directo en nuestra Constitución Política. Específicamente nos menciona el artículo 26, el cual establece que el Estado organizará en un sistema de planeación democrática el desarrollo nacional. A partir de ahí, la ley de planeación dicha de cada nuevo Ejecutivo Federal debe de elaborar y presentar este plan, ¿sí?, durante los primeros meses de su gestión. Su función es clara:
eso sí, es clarísima. Es el documento rector que establece los objetivos nacionales, las estrategias y pues las prioridades que guiarán a la acción del gobierno federal durante este sexenio. O sea, en pocas palabras, el Plan Nacional de Desarrollo es la brújula y el mapa de navegación del gobierno en turno, en donde pues así se define dónde va a dirigirse la energía y el presupuesto del país. Cierto, Fer, en el Plan Nacional de Desarrollo suele dividirse en grandes ejes estratégicos que incluyen lo que es la política social y económica, y lo interesante en nuestro tema de hoy es el rubro de lo que es la salud y la seguridad social, que se encuentran en el corazón de la política social o de bienestar. Es en el que en el Plan Nacional de Desarrollo donde se plasma oficialmente la visión de cómo el gobierno planea garantizar el derecho a la salud a la población. Y es ahí donde viene el mayor reto, pasar del papel a la realidad operativa de las clínicas. El Plan Nacional de Desarrollo pues establece la gran meta macro como garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios de salud, pero para que esa meta se mantenga o se materialice, se requiere el diseño de programas específicos como el Programa Sectorial de Salud y, por supuesto, la asignación de presupuesto total real en el paquete económico de cada año. Esa es la clave, Fer. Un plan nacional de desarrollo puede estar redactado de manera excelente, con un enfoque humanista e innovador, pero en sí no se acompaña de una planeación financiera sólida. Se queda en una declaración de buenas intenciones. El verdadero desarrollo ocurre cuando los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se traducen en la contratación del personal necesario, el abasto real de las recetas, el mantenimiento de los equipos médicos y la modernización de la infraestructura en las zonas más vulnerables. Y fíjate que la planeación de mediano y de largo plazo en salud es sumamente compleja, por lo que mencionábamos, ¿no? De las transiciones de la población. Un Plan Nacional de Desarrollo no puede planear solo para el presente, sino que tiene que sentar las bases para el futuro. Si la planeación estratégica no prioriza la inversión en el primer nivel de atención, en medicina preventiva, en nutrición y en la detección oportuna de los riesgos de enfermedades, el sistema de salud del futuro será insostenible. Definitivamente, y otro aspecto muy valioso del Plan Nacional de Desarrollo, pues es la elaboración por ley, que debe ser democrática y participativa, que se realicen en foros de consulta a ciudadanos donde participan pues académicamente y por medio de organizaciones civiles. Sin duda alguna, Stacy. Al final, el Plan Nacional de Desarrollo pues es el eslabón que une la gran visión del Estado con la microrealidad de cada ciudadano. ¿Qué te parece si pasamos a integrar todo lo que hemos aprendido o platicado el día de hoy en conclusiones prácticas para nuestro auditorio? Así es, Fer, vamos a dar lo que es la conclusión pues de estos temas que hemos venido hablando. Hemos realizado un examen exhaustivo el día de hoy. Empezamos analizando a Latinoamérica y descubrimos que compartimos retos comunes, sistemas fragmentados, diseñados originalmente para un mercado laboral formal que ya no responde del todo a nuestra realidad de informalidad. Así es, Fer, y vimos como ese mismo espejo que se reflejan en el Sistema Nacional de Salud en México, una estructura que segmenta a la población y a veces rompe la continuidad del cuidado médico. Y finalmente, entendimos que para solucionar estas fallas no podemos improvisar sobre la marcha. Necesitamos la brújula del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en nuestra Constitución para alinear los esfuerzos políticos, las consultas ciudadanas y el presupuesto real del país hacia una meta en común, hacer de la salud un derecho humano universal efectivo.
Totalmente de acuerdo, Fer. Y con esa idea nos despedimos por hoy. Queremos agradecer profundamente a nuestros compañeros, a la docente, por habernos acompañado en este podcast. Y Fer, así es, Stacy, te agradezco haber compartido el espacio contigo. Ha sido de mucha gran ayuda y gracias. fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita, y les agradecemos a ustedes la atención que nos prestaron y que bueno, esperemos que todo el contenido que les preparamos pues haya sido de mucha ayuda para ustedes. Un saludo a todos, adiós.